Te esperamos todos los lunes a las 21 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Si pensás en una renovación total, pensá en un especialista. El Emperador de los Pisos. Especialista en pulido, plastificado e hidrolaqueado. Arreglos en general. Además, reparación y colocación de pisos. Dale una nueva vida a tus pisos de madera con un novedoso sistema que no genera ningún tipo de residuos. Comunicate al 11 6508 1946 y pedí tu presupuesto sin cargo. Entérate más en Instagram. El Emperador de los Pisos. 11 6508 1946. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente iniciando una semana con toda la energía, con toda la fuerza del feminismo y con todo el estupor que nos causa una vez más tener que volver en este programa que hablamos de los derechos humanos y ante un presidente que viene haciendo una tropelía tras otra en materia de derechos humanos, ahora esta criptoestafa que nos tiene a todos en vilo y que obviamente el país entero y en el mundo está causando un escándalo. La verdad que mucha vergüenza, pero también la responsabilidad como argentinos y argentinas de tener una mirada atenta y de seguir la información para que no siga habiendo impunidad en este tipo de cuestiones. Pero bueno, en el programa de hoy vamos a hablar, como siempre, del feminismo y en particular de la violencia hacia las mujeres. Y tenemos una invitada de lujo, nuestra querida amiga Estela Díaz. Ella es una militante feminista de larga trayectoria en el sindicalismo, pero en este momento le toca ocupar el cargo de ministra en la provincia de Buenos Aires. Así que, Estela, muy bienvenida a Café con Luber. Bueno, no queremos engancharnos con los temas de coyuntura, pero sí, obviamente, en un contexto en el cual se ha desaparecido el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y muchos gobiernos provinciales degradaron a los ministros, a los ministerios de género. Creo que sos la única que queda como ministerio en algún lugar del país. La provincia de Buenos Aires ha mantenido el estatus y eso también quiere decir la importancia de este tema. Pero también, en particular, nosotras venimos trabajando en el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres, haciendo un monitoreo de las situaciones de violencia que no cesan en todo el país, y el desmantelamiento de estas políticas públicas nos llena de alarma. Las provincias están atajando todos los penales como pueden, pero la provincia de Buenos Aires tiene medio país. Entonces, bueno, nos gustaba escuchar tus reflexiones sobre el tema y también sabemos que estás muy activa en un montón de otros temas, así que arrancamos por violencia contra las mujeres y te agradecemos mucho que compartas con nosotros este café virtual en la tarde de hoy. Bueno, gracias María José por la invitación. Sí, es tal cual decís vos, en realidad somos el único Ministerio de Mujeres y Diversidad que ha quedado en la Argentina. Hay áreas de género que continúan en casi todas las provincias, pero desjerarquizadas en muchas de ellas, pero a nivel nacional eliminadas. Es la primera vez que podemos decir en 30 años, en más de 30 años, que ocurre esta situación, porque desde que se creó aquel primer Consejo Nacional de Mujer, y que después fue Mujeres, que se fueron cambiando los nombres, siempre hubo un área responsable de las políticas de género y especialmente del abordaje de las violencias por razones de género, porque ya allí
se tomaba cuenta de la problemática importante, grave, muy extendida y como base además la desigualdad de género que estructura nuestras sociedades, que tiene una expresión en este tipo de violencias. Y fue creciendo eso, y ni hablar en el periodo que se tuvo ministerio, que se aumentó el enfoque, la transversalización para abordar, el poder ser interlocuciones con los principales decisores y decisoras del Poder Judicial, porque además cuando hablamos de esta problemática, nadie puede responder solo, ni sola, no hay organismo, no es como algún otro tipo de problema, uno diría, qué sé yo, salud sexual y reproductiva. Puede haber promoción comunitaria, pero es salud el organismo rector que tiene que comprar insumos, que tiene que tener los profesionales. Bueno, en violencia de género tenés una multiagencialidad imprescindible para responder. Necesitas intervención interministerial, interjurisdiccional y articulación interpoderes. Bueno, potencia el que una sea ministerio, que hablas con los principales decisores y decisoras políticas. Esto está eliminado en la nación y además eliminado en la materialidad de garantizar políticas concretas, pero además en el discurso, el estigma, el engaño, el ninguneo de la política, la invisibilidad o poner en foco que es una falsedad, que las mujeres mienten. Bueno, tremendo lo que está haciendo el gobierno nacional, tiene efectos muy nocivos en un contexto donde se deteriora la calidad de vida, las relaciones interpersonales están en todos los planos muy estalladas y eso tiene impactos en la violencia por razones de género. Así que aquí en la provincia, trabajando mucho, como dice nuestro gobernador Kicillof, escudo y red de defensa de derechos, de Estado que está presente, pero bueno, afrontando un contexto muy difícil. ¿Cómo está la provincia, en el ranking entre las provincias en la cantidad de hechos de violencia de género o femicidios o delitos contra las mujeres en este orden de violencia por cantidad de habitantes? Porque sería injusto medir solo los números totales, sino en proporción a la cantidad de habitantes que tiene la provincia. Siempre que das los números absolutos, obviamente la provincia de Buenos Aires es más. Tenemos cerca de 18 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando mirás las medias, nosotros estamos un poco por debajo de la media nacional. De la mitad para abajo está la provincia de Buenos Aires en femicidio. ¿Qué registro es el que tenemos, que ya tiene desde el 2015 a la fecha una serie de continuidad, que bueno, va a cumplir 10 años este registro? Ahí nosotros estamos en general debajo de la media nacional. Después, y este registro, todavía los datos del 2024 no se publicaron, porque nosotros habremos escuchado al propio presidente, al vocero presidencial hablar de la reducción. No hay datos oficiales del 2024 porque eso lo publica la Procuración de la Provincia de Buenos Aires y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que trabaja con las causas judiciales. En la provincia se publica en marzo, pronto vamos a tener el del año pasado, y el nacional se publica alrededor de mayo-junio. Ha mejorado, hay algo que ha ocurrido a partir de la creación de los ministerios, de que la Procuración con la Unidad Fiscal Especializada, la UFEN, generó un protocolo para cómo investigase específicamente las muertes violentas de mujeres. Mira, en el 2014... para contar cómo estábamos, no había registrado ni un femicidio en la provincia de Buenos Aires. ¿Que no ocurrían? Sí, no se registraban como tal. Las muertes dolosas, los homicidios dolosos, las muertes violentas de mujeres, se registraban como cualquier otro homicidio o averiguación de causal de muerte sin colocar el contexto de violencia de género. Cuando llegó nuestro ministerio, un poco menos de la mitad tenían algún registro, a pesar de que ya teníamos la figura del agravante desde el año 2012 en el Código Penal, teníamos los registros del 2015, cuando llegamos en el 19, menos de la mitad de las muertes dolosas de mujeres parecían ser femicidios, cuando en verdad casi el 90% son femicidios. Ahora hemos
trabajado muchísimo para eliminar subregistros, para que se caratule correspondientemente. Nuestro programa integral de abordaje de los femicidios actúa de hecho en las causas. Hablamos a fiscales, le contribuimos con escritos para el pedido de las medidas, acompañamos y planteamos muchas cosas que nos encontramos cuando habíamos llegado, que decían suicidio. ¿Qué es en contexto de violencia de género? Hubo muchísimo femicidio encubierto detrás de esta figura con impunidad, bueno, con lo que supone la impunidad. Bueno, ese trabajo que ha hecho y que hoy haya menos subregistro, entonces cuando se ve, hay más, hay menos, bueno, están más precisado este tipo de violencia específica. ¿Y por qué es importante? Porque esto también es parte de una mirada en torno al qué es lo en inseguridad que afecta especialmente a las mujeres y cómo desarrollamos una política criminal que aborde lo concreto de esto. Sobre todo, en riesgo la vida de las mujeres no está puesta por desconocidos, está puesta por su entorno cercano y por relaciones en muchos casos de sexoafectividad, parejas, exparejas. Por lo tanto, la prevención, las alertas tempranas, el trabajo para llegar con los dispositivos y cómo se investiga cuando ya ocurrió lo fatal que es el femicidio, es algo en el que se ha trabajado muchísimo y ahí están los cambios. El tema es que siempre lo quieren usar en nuestra contra. Quieren decir, miren ustedes, no, claro, lo que hemos hecho es hacerlo visible y plantear, trabajemos en el sentido de la prevención, del abordaje específico. Algo que nos preocupa muchísimo es la desaparición de los datos a nivel federal. Habíamos logrado y habíamos celebrado que después de muchos años de reclamar el Ministerio de las Mujeres en la última gestión, había logrado finalmente consolidar una base de datos donde se cargaba toda la información de los 3 poderes del Estado, de esta multiagencialidad que referís, para poder hacer una trazabilidad de los violentos y que cualquier funcionario o funcionaria judicial de cualquier provincia pudiera hacer este rastrillaje. Al desaparecer el ministerio, desaparece la base de datos, sabemos que hay un backup, digamos, pero eso queda congelado porque nadie va a cargar datos nuevos ahí. ¿Ustedes se están reuniendo como Consejo Federal? ¿Pueden autoconvocarse si el gobierno nacional no las convoca? ¿Hay una reunión informal de las provincias que pudiera, no digo reemplazar porque no es reemplazable, pero por lo menos paliar, hacer de red de contención de estas falencias? ¿Siguen en red? Mira, hay un retroceso brutal en ese sentido, exactamente. No solo porque el sistema integrado de datos que planteaba tener información de todo el país, ya no tenemos certeza ni de que continúe. La línea 144 le han cambiado el enfoque de intervención, han cambiado los protocolos para la atención. Ellos no atienden más violencia, no es una línea específica de violencia por razones de género, es una línea que atiende cualquier delito, como si fuera un 911, ¿no? De emergencia. Cualquier cosa que te pase, llama ahí. Nosotras tenemos la línea 144 provincial, lo cual nos permite que a las bonaerenses le estemos ofreciendo mujeres, LGBT, población, que le ofrecemos una línea que aborda la violencia por razones de género. La línea de capital tenía una especificidad como la nuestra. Veremos qué pasa ahora, porque Jorge Macri acaba de eliminar también el área, de sacar a la responsable, una persona con mucha experiencia con la que articulábamos todo el tiempo la tarea, porque además particularmente en nuestra provincia y ciudad, digamos, muchas veces la víctima vivía en una localidad pero trabajaba en la otra, estaba el agresor en un lado o en otro, así que había mucho trabajo conjunto todo el tiempo. Todo esto por la borda, no sabemos qué va a pasar con la ciudad, pero nacional no hay. Y además líneas, como teníamos nosotras, hay muchas provincias que no tienen, por lo tanto la línea que funcionaba de esa manera era la 144. Nosotras desde el año pasado mantuvimos niveles de articulación con todas las provincias, con la inmensa mayoría. Hubo muchos cambios de gestión, por lo tanto en muchas provincias, incluso cambio de signo político, por lo tanto ahí hubo cambio de autoridades, pero nos ayudó mucho ONU Mujeres, el PNUD, empezamos a hacer nosotras reuniones más de encuentro, porque de hecho el Consejo Federal lo llama el ex ministerio, la autoridad nacional,
es la que convoca el Consejo, 30 años de Consejo Federal de las Mujeres. Llamaron a una sola reunión, nosotras ya habíamos tenido 2 reuniones federales convocadas y nos facilitó ONU Mujeres para hacerla, y estamos con una fuerte articulación, tal es así que las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires le dejamos en ese encuentro federal un petitorio. Tenemos muchísima diversidad política, pero le dijimos al gobierno nacional: queremos información de la línea 144, del programa Acompañar, de las políticas de acompañamiento en violencia, de los centros de acceso a la justicia. Bueno, un pedido integral, decimos, queremos respuesta, porque, como vos decías, las provincias estamos atendiendo. Yo me acuerdo que en el Consejo Federal, en una cosa bastante, nos dejaron hablar, nos escucharon, lo presidía Baños, el de Derechos Humanos, porque ahora se depende de Justicia y Derechos Humanos, y en un momento dijeron, bueno, medio en esa línea de ellos de la violencia de género no existe. Y yo recuerdo que provincias, qué sé yo, como San Juan, como Corrientes, como Mendoza, otras provincias de otro signo político salieron a decir: paren la mano, nosotros estamos atendiendo a las mujeres que corren riesgo de vida, con intentos de femicidio, con femicidio, y estamos haciéndolo solos. Mucha bronca hubo con respecto a la actitud nacional. Así que bueno, ahora, hace poquito, cuando empezaron a plantear que iban a eliminar todas las leyes de igualdad, que eso es todo, le planteamos que nos respondan al pedido que le hicimos el año pasado, pero que además nos den información, que le exigimos que llamen al Consejo Federal y den información respecto a las leyes que afectan las políticas que llevamos adelante en las provincias. Así que yo te diría que más allá de que gobiernen radicales, experiencias provinciales o el peronismo, como en nuestro caso, hay una cuestión muy común a nivel federal de decir: defender lo que se ha conquistado en abordaje de las violencias, en marco normativo, en políticas de diversidad. Algo que nos interesa particularmente porque estamos trabajando hacia un protocolo de atención a mujeres trans, no binarias, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, para que la justicia en las distintas provincias pueda manejar mejor estas situaciones, pero nos gusta saber, conocer de cada provincia si hay algún protocolo o mejores experiencias, probablemente desde el Ejecutivo o del Judicial. ¿Hay protocolos de atención específicos? ¿Hay políticas específicas de acompañamiento en los casos de violencia hacia mujeres con discapacidad, migrantes o trans no binarias? Mira, nosotras trabajamos la interseccionalidad en la intervención, eso lo trabajamos mucho con nuestros equipos. Nuestra línea 144 es la línea de 24 horas del día que trabaja la violencia por razones de género, y después eso tiene cruces. Tenemos, por ejemplo, ruralidad. En nuestra propia provincia hay muchas zonas rurales y zonas periurbanas, semirurales, un montón, en las propias, digo, la ciudad de La Plata, para decir, no ir muy lejos, tiene una zona rural muy importante también. Así que trabajamos esas intersecciones, la responsabilidad de atenciones específicas a población como personas con discapacidad o como adultas mayores, no son directas de nuestro ministerio, pero tenemos articulaciones frente a la intervención. Y en diversidad nosotros tenemos una línea que atiende todas las semanas, que es una línea de consulta específica en todos los temas, de tratamiento, de acceso a la salud, de registración, de cambios de DNI, bueno, de todas estas cuestiones. Y en la línea 144 hay equipos especializados en diversidad, porque no es lo mismo la violencia en una pareja heterosexual que la violencia en diversidad sexual. O sea que también trabajamos esta especificidad, siempre poniendo muy el foco en que todas las historias son únicas. Hay características en el tipo de violencia de la que hablamos, pero cada historia hay que escucharla atentamente en su recorrido, en su particularidad. Bueno, los equipos todo el tiempo trabajan en ese sentido, y en lo que trabajamos mucho
para fortalecer todas las áreas de género local. Vos imaginate que además nosotros tenemos que trabajar con asentar para que en su localidad esté la respuesta. 135 municipios, 2.000 localidades, más de 300.000 kilómetros cuadrados, zona urbana, rural, periurbana, costera, bueno. Entonces ahí trabajamos para que se sitúe en cada localidad el acceso a las respuestas y bueno, ahí hay un fortalecimiento, hacemos ateneos de casos regionalmente, donde se trabaja con los equipos que están atendiendo y tenemos además un equipo que se llama de casos críticos y alto riesgo, que interviene cuando no hay respuestas institucionales. Una de las cuestiones que lo transforma en caso crítico es la falta de respuesta institucional. Entonces estos equipos que están distribuidos la atención regional en la provincia ya intervienen cuando el Poder Judicial no responde, cuando hay medidas de protección que no se respetan, cuando el área de género, entonces hablan con policía, con jueces, con fiscales, con área de género, bueno, y hacen las articulaciones interinstitucionales cuando no se llega a la respuesta, bueno, tratando de hacer este esfuerzo, ¿no?, de llegar a cada localidad. Aprovecho este tema que estamos hablando de la interseccionalidad en el acceso a la justicia de violencia de género para pasar un aviso parroquial e invitarte, porque el 5 de abril estamos haciendo nuestra tercera jornada, por tercer año consecutivo, de interseccionalidad en el acceso a la justicia. Vienen funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de distintas provincias, de todo el país. Eso es la tercera vez que lo hacemos, es un esfuerzo muy importante que hacemos desde la Asociación Ciudadana con la Red de Mujeres para la Justicia, el 5 de abril en la Facultad de Derecho de 9 de la mañana a 19 horas. Si querés venir a abrir o a cerrar, estás invitada y por supuesto a todos los que quieran inscribirse. Está abierto a ONGs, a personas con discapacidad, a mujeres víctimas de violencia, digamos que toda la población está invitada, pero particularmente trabajamos interseccionalidad de personas trans, no binarias, discapacidad, migrantes, y por supuesto este año vamos a cerrar con un protocolo específico para tratar de trabajar sobre los poderes judiciales, las cortes provinciales, para que lo tomen en sus oficinas de violencia de género. Quiero dejar este espacio del tramo final de nuestra nota para que cuentes los buenos proyectos, las cosas nuevas, porque hasta ahora es como que tratamos de reparar todo lo mal hecho o lo no hecho por el gobierno nacional, pero seguro hemos visto que han lanzado una escuela que de alguna manera repara la desaparición de la Escuela Nacional de Formación en Temas de Género, pero contanos todo lo nuevo y lo bueno que están haciendo en políticas de cuidado, en otros temas que seguramente estás trabajando activamente en todas las localidades. Sí, mirá, nosotras tenemos la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad, que la creamos a principio del año pasado, cuando iniciamos el segundo periodo de gestión. Nosotros decimos la segunda temporada de ministerio. Tuvimos la primera entre el 19 y el 23, y ya veníamos con esta idea de generar, hay en la cultura institucional de la provincia escuelas para formar, mejorar la gestión pública, los cuadros de gestión pública, funcionarios, funcionarias, trabajadores, trabajadoras. Así que esa escuela está haciendo, además de llevar adelante Ley Micaela, porque hay algunas cosas que, por más que Nación elimine, en la provincia de Buenos Aires van a seguir funcionando. Si ellos cambian los códigos de fondo, el civil, el penal, no podemos porque eso es nacional y tiene alcance federal. Pero Ley Micaela, cupo laboral, travesti trans, nosotros en la provincia, el acceso a métodos anticonceptivos, bueno, se va a seguir trabajando integralmente. Así que la escuela hemos hecho 2 diplomaturas, donde tenemos alrededor de 4.000 participantes en efectores públicos de justicia, de salud, de seguridad y también en organizaciones comunitarias y sociales. Ahí estamos fortaleciendo la trama y la red de atención comunitaria y de profesionales en abordaje de la violencia. Pero además también formando en el proceso de
la autonomía económica. Entonces tenemos algunos programas que apoyan y acompañan a municipios, organizaciones que trabajan en fortalecer las líneas productivas, aquellas donde mujeres se asocian, trabajan de conjunto, ingresan a oficios no tradicionales, cómo se traman red de ese tipo de emprendimientos, así que allí tenemos Organizadas y en Red, Municipios por la Igualdad, una línea del programa de salidas de las violencias que apunta a fortalecer esta línea. Estuve en Ramallo estos días, ya no me acuerdo porque son tan intensos los días que si fue hace ahora muy poquito, y allí, por ejemplo, le entregamos a cooperativas textiles de mujeres subsidios para que aumenten las maquinarias. Ellas están produciendo textil para el municipio, pero también empiezan desde el crecimiento de esa cooperativa a hacer servicios privados y ofrecer sus cosas. Son una maravilla los productos que generan estéticamente. Bueno, las ayudamos en hacer la marca, en diseñar los proyectos, o sea que hay alguna formación para formalizar, por ejemplo, en Organizadas y R, que formalicen su emprendimiento, que sepan cómo comercializarlo y venderlo, que el acompañamiento para mejorar su producción y una red que, por ejemplo, textil, donde intercambian quién tiene materia prima, quién tiene productos, quién puede vender esto. Bueno, trabajando mucho en lo que tiene que ver con el trabajo, la autonomía de las mujeres. Así que bueno, y también participando este año en la conferencia regional de la CEPAL, que el eje es la sociedad del cuidado. La anterior conferencia fue en Buenos Aires en el año 2022, que sacó un documento histórico respecto al eje del cuidado como un factor fundamental de la sociedad en la que nos merecemos vivir y las mujeres protagonistas de esa sociedad del cuidado. Bueno, estuvimos participando en el debate de cómo operativizar esas declaraciones para cuidar infancias, cuidar adultos mayores, personas con discapacidad. Así que el cuidado, nosotros estamos poniendo fuerte el foco en el cuidado en comunidad. Así que ahí, con infraestructura, los centros de desarrollo de la infancia, que no hizo Nación, la provincia de Buenos Aires los está haciendo. Estamos trabajando en los estándares de los centros del cuidado de la infancia, cómo en los lugares donde trabajan mayoritariamente mujeres se coloca siempre el cuidado adelante. Bueno, mucha tarea en un contexto de políticas de ajuste, de recorte brutal a los presupuestos en la provincia de Buenos Aires. Lo hace el presidente Milei al país entero, pero en particular más con la provincia de Buenos Aires, igual profundizando este camino que abrimos en el primer periodo de gestión y ahora también en la segunda temporada. No, algo que te quiero recalcar o de alguna manera pedir que tengas en cuenta particularmente es en la lógica esta de fortalecimiento de la economía, alternativas, etcétera, los empleos verdes, los llamados empleos verdes, y nosotras desde la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir estamos trabajando muy fuertemente con un montón de chicas en todo el país, pero sobre todo, bueno, tal vez tender los puentes para que las que están en provincia de Buenos Aires puedan entrar en contacto contigo, porque vienen más de los espacios ecologistas, etcétera, pero todas son mujeres en general las que están al frente de estos cambios. Y también cuando hablamos de cuidado, el tener en cuenta que el cuidado de la comunidad y el cuidado del planeta también son parte de las líneas de cuidado. Así que en ese sentido, bueno, tal vez tejer nuevas puentes y nuevas tramas que seguramente estamos haciendo nuestra Jornada Nacional de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir el 6 de marzo, y vienen compañeras de todo el país que entregamos los premios, los reconocimientos Berta Cáceres, y nos parece súper interesante que puedan también las que son de provincia de Buenos Aires estar más informadas sobre estas propuestas, porque me parece que es importantísimo que ellas también conecten con esta institucionalidad que les da un apoyo y un espaldarazo. Bueno, tus últimas reflexiones finales sobre nuestro próximo 8 de marzo, en el contexto de Beijing más 30, estamos conmemorando 30 años de aquella histórica jornada, y tu cierre y tu despedida.
Bueno, en relación, cerrando el tema recién del cruce de ambiente y género y los trabajos sustentables también como ambiente, decir que la provincia de Buenos Aires tiene Ministerio de Ambiente, así que también ha sostenido, creo que hay alguno más, pero no mucho más a nivel país, así que aquí ese cruce lo hacemos en mucha de la agenda, en la agenda de nuestro trabajo. Y después respecto al 8, decir con mucha expectativa, la verdad que se nos adelantó la gigantesca movilización del 1 de marzo, ese llamado de orgullo LGBT, antifascista, antirracista, fue una convocatoria que logró abrir fronteras, porque además de hecho fue una marcha global y fue enorme la cantidad de localidades en la provincia de Buenos Aires, pero en el país entero, 130 localidades, así que esperamos que ese anticipo del 8 nos da fuerte el empujón para salir a movilizarnos. Es por la defensa de los derechos, es por la defensa de lo conquistado, es porque estamos convencidas que nos merecemos vivir en una sociedad con igualdad, con justicia, y que para eso necesitamos Estado presente y erradicar el odio, la violencia, que nada nos hace bien, y el individualismo, que es lo que nos quieren imponer como un modo de la relación entre las personas. Bueno, nosotras sabemos que ese no es un lugar, que el lugar es el del encuentro, es el de la comunidad, es el de la calle, es el de la lucha, así que vamos a estar este 8 en la ciudad de Buenos Aires con todo el conurbano marchando hacia la Plaza de Mayo, pero en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, como decimos siempre, vivas nos queremos, con derechos nos queremos, libres nos queremos, que es con igualdad, de la única manera que podemos pensar que haya libertad. Te agradecemos muchísimo, Estela, por esta comunicación. Nos vemos seguramente el 8 y a todas y todos los invitamos el 8 a marchar, porque como el 1 de febrero marchamos todos y todas en diversidad, también esta marcha, ayer estuvimos en la asamblea acá en Parque Lezama en Buenos Aires, que decidió la cabecera de la marcha, no va a ser simplemente como todos los años una marcha solo de las feministas o de las mujeres, sino que va a ser también una marcha antipatriarcal que retoma los ejes de antifascista, antirracista, LGBTIQ+, o sea que recuperamos lo avanzado el 1 de febrero para seguir avanzando y por supuesto nos vemos en las calles el 8 de marzo. Muchas gracias, Estela, y este espacio queda abierto para ti, para lo que necesiten, ¿ok? Bueno, gracias, saludos.